Hola, en este video estudiaremos el libro de Apocalipsis capítulo 19 parte 3 y finalizaremos este capítulo. Te invito a que veas los otros videos para que puedas entender más claramente el libro profético llamado Apocalipsis. Continuamos con el versículo 17 de Apocalipsis capítulo 19. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregados para la cena del gran Dios. Al leer en este versículo que un ángel se encuentra parado sobre el sol, podemos entender que el nuevo reino de Dios no tendrá implicaciones terrenales, es decir, será un reino sobrenatural si lo comparamos con lo que conocemos actualmente sobre los reinos terrenales. Y esto nos marca que este reino que será establecido por Jesús, por Dios, ya no habrá impedimentos ni sobresaltos debido a que Dios estará gobernando y será una nueva era, donde habrá justicia, amor y alabanza hacia Dios por siempre. En la parte del versículo donde se menciona que todas las aves fueron convocadas para la cena de Dios, se puede entender para los hombres terrenales como un evento repulsivo, pero para los siervos de Dios, o sea, los moradores de los cielos, este evento que se menciona es sinónimo de victoria, de vencer a todo aquello que se opuso al Evangelio. A Dios, por tanto, este llamado que hace el ángel a las aves de que se congreguen para la cena del gran Dios, implica la victoria de Jesús hacia este mundo terrenal. Si hacemos un estudio bíblico breve y recordamos como esta frase que hace el ángel de llamar a las aves para comer o cenar implica victoria, nos remontaremos al libro de Samuel, muy específicamente cuando el rey David se enfrenta a Goliat. David, antes de enfrentarse con Goliat, menciona unas breves palabras donde David le dice a Goliat que las aves comerán su carne, por lo que esto implica que él será vencedor. Esto lo entendió Goliat como una afrenta, donde si él perdía le traería vergüenza. David confiaba en Dios y él mismo sabía que estas aves comerían su carne después de haber vencido y muerto a Goliat. Por tanto, en este versículo, al mencionar y llamar este ángel a las aves, nos hace ver que Jesús, Dios, serán vencedores ante el diablo, los moradores de la tierra. Leamos primera de Samuel capítulo 17 del versículo 42 al 47. 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio y de hermoso parecer. 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 46. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Después de haber leído este pasaje, refrendo nuevamente que es de Dios la victoria. Al leer el versículo 42, 43, 44 observamos que Goliat ve a David como alguien que no vale. Goliat maldice a David y él menciona que las aves del cielo y las bestias comerán la carne de David, pero lo que él no sabía, que en esa batalla se enfrentará con Dios. Esto lo leemos cuando David contesta que él viene a esa batalla en el nombre de Jehová, haciendo referencia que él es el que vencerá. Observamos que en el versículo 45, 46 y 47, David hace referencia de que a pesar de que Goliat viene con una lanza, jabalina y otras cosas encima de él vencerá por medio de Jehová. Es en el versículo 46 donde David le menciona como él morirá, haciendo referencia a Goliat y a los filisteos, donde Goliat perderá la cabeza, y las aves del cielo comerán las carnes, tanto de este adversario como de los filisteos. Observamos en estos pasajes que es Dios quien tiene siempre la victoria. Vemos que en el versículo de Apocalipsis capítulo 19 verso 17, nos está remarcando que esta convocación a las aves traerá victoria para Dios sobre todas estas personas que no aceptaron el Evangelio. Ellas serán el banquete de estas aves, que comerán sus carnes por no querer aceptar a Cristo Jesús como su Redentor y Salvador. Por lo tanto, será un tiempo doloroso para los moradores de la tierra, ya que no podrán escapar de la ira de Dios. Jesús ejecutará esta ira y traerá la victoria, y con ella vendrán las aves que se alimentarán de sus carnes. Pasemos a Apocalipsis 19 versículo 18, leamos. Para que comáis carne de reyes, y carne de capitanes, y carne de poderosos, y carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, de libres y de esclavos, de pequeños y de grandes. Este verso nos ayuda a comprender que Dios no dirigirá su ira hacia un grupo específico de personas por sus características. Por ejemplo, no castigará exclusivamente a los militares, a los ricos o a las personas de piel blanca.
La ira de Dios caerá sobre aquellos que son terrenales, castigará a aquellos que, según el versículo, rechazaron el nuevo pacto y no aceptaron a Jesús como su Redentor. No importará si son reyes, capitanes o magnates, ni su color de piel, edad o género, todos los que no escucharon a Dios y no reconocieron al Mesías como Salvador, no serán salvados. Dios lo declaró claramente, la salvación y el camino es Cristo Jesús. En aquellos días finales, esas personas que son terrenales, no se arrepentirán y, como consecuencia, sufrirán la ira de Dios y sus cuerpos servirán de alimento a las aves convocadas por este ángel que viene de parte de Dios. Es comprensible que muchas personas, en algún momento o durante gran parte de sus vidas, hayan sido orgullosas, arrogantes e ignorantes, y no hayan buscado acercarse a Dios. Estas personas, en los últimos tiempos, creerán que el imperio del anticristo, es decir, el gobierno mundial, perdurará eternamente. Por esta razón, es esencial estar siempre preparados y ser vigilantes para identificar las señales que, desde tiempos antiguos, Dios Padre y luego Jesús anunciaron acerca de los eventos de los últimos días. Debemos ser capaces de discernir estas señales para no ser engañados, tal como Jesús advirtió en sus enseñanzas. Leamos Apocalipsis capítulo 19 versículo 19. Y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, congregados para hacer la guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Al leer este versículo podemos observar que a pesar de que estos reyes y sus ejércitos han estado padeciendo observando todos estos fenómenos que han estado castigando a la humanidad que es parte de la ira de Dios, ellos no comprenden o no quieren entender que su momento de gobernar ha pasado. Ellos son orgullosos y por supuesto no quieren perder todos sus privilegios que tienen como hombres terrenales. Quieren seguir gobernando a costa de todo, que es lo que deciden hacer. Ellos toman la decisión de hacer guerra contra Dios y muy específicamente contra el Mesías, que es quien monta el caballo blanco, pero no solo eso, lo que no han entendido estos hombres terrenales es que el Mesías viene con todo su ejército. Por lo que estos hombres piensan que tienen posibilidades de ganarle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Podemos observar que estos hombres terrenales no quieren ser sumisos y como resultado de sus malas decisiones, serán derrotados y llevados a la perdición. Recordemos que cuando venga por segunda vez el Mesías ya no viene como el siervo sufriente, sino que ahora viene con todo su poder. Aquí puede uno preguntarse, ¿crees que vencerán estos hombres de ejércitos terrenales y ganarán la batalla contra el Mesías? La respuesta es sencilla. No podrán hacer absolutamente nada, porque como se ha venido diciendo a lo largo de la Biblia, Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, pero estos hombres terrenales no lo entienden. Ellos piensan que con su armamento o porque tienen de aliado al anticristo que supuestamente es superpoderoso. Debido que ellos vieron las señales milagrosas que hizo, pero lo que no saben, que han sido engañados, para que adoraran al diablo y a su imperio, este engaño lo pagarán muy caro, por sus malas decisiones de estos hombres terrenales. Pasemos a leer Apocalipsis 19 versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca la bestia y habían adorado su imagen. Los dos fueron lanzados vivos dentro del lago del fuego que arde con azufre. La lectura de este versículo permite concluir que Dios tiene previsto un final para estos engañadores, el diablo y el anticristo. Es importante reconocer que, para algunos, su destino será la vida eterna, ya que han aceptado a Jesús como su Salvador y han acogido el nuevo pacto. Su destino final será entrar en el reino venidero, donde estarán con Jesús, adorando a Dios, y Él los protegerá. ¿Tú quieres ser parte de los que triunfan y estén con Jesús en el nuevo reino? Sin embargo, habrá quienes enfrenten la perdición por no reconocer a Jesús como su Salvador y Redentor. Podemos leer que el diablo, o sea esta bestia, así como el anticristo que recordemos se habrá proclamado como el gran profeta como el Cristo, estos dos personajes serán echados al lago del fuego. Este lago se encuentra ardiendo con fuerza, por lo que tanto el anticristo como el diablo estarán ahí sufriendo, por un tiempo. Esto se explicasen en capítulos más adelante, cuál es el plan de Dios, que tiene para el diablo, por todo el mal que cometieron. Sin embargo, no solo el diablo y el anticristo serán echados en este lago de fuego, sino también todos aquellos hombres que recibieron la marca de la bestia, es decir, la marca de ese gran imperio que les permitía vivir en paz y hacer negocios a cambio de adorar a la bestia. Leamos Apocalipsis capítulo 19 versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Este versículo destaca porque menciona que una espada sale de la boca, simbolizando que Jesús vendrá con esa espada que, como se describe, emerge de su boca. Sabemos que Jesús nunca ha venido a consentir lo malo de la humanidad,
sino al contrario Él vino y vendrá para poner orden y señalar lo malo para que éste sea extirpado por completo. También recordamos que cuando Jesús vino por primera vez como Hijo de Hombre, Él siempre trajo esa espada de 2 filos que sale de su boca. Esta espada viene a ser la palabra de Dios, el Evangelio. Por tanto, al leer en este versículo que fueron muertos con la espada que salía de su boca, es la palabra de Dios la que mata y matará en aquellos días, porque el Evangelio que Dios dijo en los primeros tiempos y que Jesús mencionó en los últimos tiempos, estos traerán justicia, orden y venganza. A todas esas personas que en su momento fueron muertos, oprimidos, que se encontraban indefensos, es esta palabra la que traerá la justicia. Porque como mencioné, la palabra de Dios te puede dar vida y salvación, así como la redención, y esto conllevará a una comunión con Dios Padre, con Dios Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo es que funcionará o funciona la espada de 2 filos que sale de la boca de Jesús? Veamos un ejemplo. Vayamos a Mateo capítulo 10 del versículo 32 al 33. 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En el versículo 32 del capítulo 10 de Mateo, se encuentra la afirmación de Jesús de que quien lo confiese como su Redentor y Salvador, y lo alabe, recibirá como recompensa que Jesús lo reconocerá ante Dios como alguien digno de salvación y merecedor del reino de los cielos. Pero ¿qué sucede cuando Jesús menciona en el versículo de Mateo capítulo 10 verso 33 que toda esa persona que lo niegue, que no lo acepte, Jesús con solo hablar y negarlo delante de Dios, esa persona perderá la salvación y no podrá entrar al reino de los cielos? Por lo tanto, la espada de doble filo que sale de su boca representa la palabra que Jesús vino a enseñar, así como todas las enseñanzas que Dios proclamó en tiempos antiguos, referentes al Antiguo Testamento. Recordemos que Jesús dijo que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Por tanto, si alguien rechaza el Evangelio, el Nuevo Pacto, así como las enseñanzas previas del Viejo Testamento, lo que dijo Dios, esa persona, al darle la espalda a su palabra, abre la puerta para que esa espada que sale de la boca del Mesías penetre y mate la carne de ese individuo, que traerá como resultado que esa persona que negó o no quiso aceptar el Evangelio llegará directo al infierno a sufrir, no porque Jesús o Dios hayan querido, sino porque ese individuo rechazó a Jesús, a Dios, el Evangelio, y prefirió las cosas terrenales que solo lo llevarán a la muerte, al sufrimiento eterno. Aprendamos que al mencionarse que las aves comerán y se saciarán de las carnes de estos hombres terrenales, esto implicará que la carne viene siendo esa naturaleza del humano, es decir, estas personas se dejaron guiar por el anticristo, porque eran carnales y no espirituales hacia Dios, por tanto nunca rechazaron el pecado. Nunca lo quisieron dejar ni alejarse de los placeres carnales, y esto los llevará a la perdición. Veamos otro ejemplo para hacer más entendible este concepto de los que son carnales o terrenales. Si nos vamos al libro de Génesis, en los tiempos de Moisés, él sabía que provenía de la descendencia de Abraham, por tanto, conocía que Abraham había hecho un pacto con Dios para diferenciarlos de los otros pueblos. Este pacto consistía en que los hombres varones se tenían que circuncidar a los 8 días de nacido. Cuando Moisés no circuncidó a su hijo, él no cumplió ese pacto. Sabemos que la circuncisión hace referencia a matar la carne de manera simbólica, es decir, dejaban de ser carnales o terrenales, porque se dedicarían al Dios único a alabarle y a cumplir sus preceptos, pero al no cumplir la circuncisión de su hijo. Moisés, al ser mandado por Dios a liberar al pueblo de Israel de Egipto, Dios se enoja porque él no cumplió con ese pacto, y si tú has leído el Génesis, Dios estuvo a punto de matar a Moisés por esta falta. Fue su mujer quien entiende que Moisés faltó a ese pacto con Dios, y es ella quien repara y restablece el equilibrio al circuncidar a su hijo, y se establece nuevamente la buena relación de Moisés con Dios. Esto es importante porque hace referencia al nuevo pacto que hizo Jesús cuando vino a la tierra como Hijo de Hombre. Recordemos que Jesús menciona y dice que ya no es el pacto que hizo con Moisés para poder ser salvo, sino que ahora es Él el Salvador, el Redentor. Por tanto, para encontrar esa salvación hay que aceptar a Jesús como el Redentor y seguir su Evangelio, que como lo mencioné es su palabra, la espada que sale de su boca. Esta será para salvación o para perdición, dependiendo de lo que tú decidas hacer. Esa espada de 2 filos que sale de la boca de Jesús puede ser para salvación, al redimirte, pero al no aceptarlo son esas mismas palabras las que condenarán a los que lo rechacen. Así es que tú tienes la última palabra, de que si lo aceptas a Jesús serás salvado con esa espada de doble filo que sale de su boca, o si lo rechazas serás traspasado y te matará y caerás en el sufrimiento eterno. Ahora te toca a ti estudiar lo que aquí se dijo. Saca tu Biblia y comprueba y estudia por ti mismo y llega a tus conclusiones. Pide a Dios, a Jesús, que te dé revelación y entendimiento de estas palabras. Y como te menciono siempre,
Nunca creas a ciegas lo que te dicen tus pastores, el padre de la iglesia o tus guías espirituales. Siempre saca la Biblia y respáldate en ella. Pide entendimiento a Dios para que te ilumine. Nos vemos en el próximo video. Salom.